Ultra resopló para sus adentros, molesto por todo el tiempo que Mars se estaba tardando en aprender una sola habilidad. Pero él no entendía que Mars, el hombre de cabello negro, tenía que dejarse la piel para aprender cualquier habilidad. Mars estaba sentado en el suelo, jadeando, rodeado de cientos de libros y papeles. Mientras intentaba concentrarse, escuchó a Gordon y a Ultra susurrando al otro lado de la puerta, y se preguntó por qué estaban allí. Este hombre era Mars, el prestador de habilidades, miembro del famoso grupo de rango S, conocido como la Espada de Plata Divina. Se sorprendió aún más cuando dos chicas llamadas Elia y Tina aparecieron por el pasillo y preguntaron qué estaba pasando. Esto desconcertó aún más a Mars, al ver que más gente se reunía frente a la habitación donde se encontraba. Estas personas eran miembros del mismo grupo. Ultra era un espadachín que poseía innumerables habilidades, como la habilidad de corte, ataque cortante, el encantamiento Ojos de Halcón, y se especializaba en la técnica de la espada sagrada espada de velocidad divina. Elia era una princesa hechicera que dominaba una habilidad de conocimiento que le permitía usar magia antigua, con encantamientos rápidos y autorregeneración para poder usar sus habilidades en batalla. Gordon, un antiguo guardián del Palacio Real, usaba la habilidad de endurecimiento obsidiana, que le permitía defenderse como una fortaleza con encantamientos físicos, y la habilidad juego de pies instantáneo para una gran movilidad. Tina era la santa sanadora, y usaba la habilidad de recuperación Alas del Ángel, que incluso le permitía resucitar a los muertos. Con habilidades tan poderosas y únicas, estos cuatro creaban una combinación increíble en el grupo de rango S junto a Mars. Sin embargo, Mars se sentía como un completo don nadie porque solo tenía una habilidad, prestador de habilidades. Aunque solía tener otras, habían desaparecido porque había prestado todas sus habilidades a los miembros de su grupo. Por esta razón, Mars necesitaba conocimiento y entrenamiento para aprender nuevas habilidades, motivo por el cual tenía una sala de estudio privada para él solo. Sin embargo, por alguna razón, esta habitación se había convertido gradualmente en un almacén. Fuera de la habitación, los demás empezaron a cotillear sobre Mars, diciendo que pedirle prestadas sus habilidades era solo una pérdida de tiempo, ya que Elia ya tenía de por sí muchas habilidades sin necesidad de pedirlas prestadas. También decían que la diferencia de talento entre ellos y Mars era simplemente demasiado grande, y que sería mejor si Mars ya no estuviera en el grupo. Creían que Mars ya no era útil ni necesario para el grupo. El joven de cabello negro estaba de rodillas, tapándose los oídos, con el cuerpo temblando de rabia mientras escuchaba sus susurros insultantes. Mars respiró hondo y sintió que había llegado el momento de marcharse de verdad. 3 años atrás, su destino había dado un giro, cuando su grupo desafió imprudentemente a un jefe de mazmorra de alto nivel, sin la preparación adecuada. Milagrosamente, ganaron, pero Ultra y los demás creyeron que lo habían logrado por su propia fuerza, negándose a escuchar nada de lo que Mars decía. Después de ese momento, Mars se dio cuenta de que la diferencia de talento era real, y supo que existía la posibilidad de que le pidieran que abandonara el grupo después de su próxima aventura en el laberinto. Finalmente, salió de la habitación y anunció que había terminado y que les prestaría sus habilidades. Sin embargo, todos miraron a Mars con fastidio porque se había tardado mucho. El joven de cabello negro inclinó la cabeza, abatido, antes de empezar a prestarles las 12 habilidades que había aprendido. Al activar su habilidad, un destello de luz brillante inundó el pasillo y se les indicó que eligieran las habilidades. Apareció una lista de información que empezó a transferirse a los otros miembros del grupo. Cuando terminó, todos se limitaron a echar un vistazo a sus habilidades recién adquiridas y mencionaron rápidamente que era hora de ir a la mazmorra. Esto dejó a Mars completamente destrozado. Se alejó con una expresión triste en el rostro, porque ni uno solo de ellos le había dado las gracias. Mars entró en el comedor, dándose cuenta de que se había olvidado de comer, mientras estaba ocupado aprendiendo las habilidades. Cuando recibió su comida, vio que había sido preparada por su grupo. Pero cuando abrió el cuenco, encontró solo aguas y un trozo de pan mohoso de hacía días. Ultra se rió a carcajadas al verlo, y le mintió a Mars diciendo que estaban intentando reducir gastos. Sin embargo, Mars sabía la verdad.
que el grupo probablemente estaba comiendo carne sin él. Al día siguiente, el grupo comenzó su viaje a la mazmorra de rango S, el abismo demoníaco. Ultra declaró que usaría la habilidad de la espada sagrada y ordenó a todos que se mantuvieran fuera de su alcance. También le dijo a Mars que se tumbara en el suelo y no se moviera. Elia se rió a carcajadas, diciendo que no esperaba nada de Mars más que no estorbara, y le exigió que no se convirtiera en una carga. El espadachín de pelo largo activó su habilidad, y la técnica arrasó rápidamente con los pequeños monstruos que tenía delante. Mars suspiró al presenciar la escena, sabiendo que la habilidad de la espada sagrada no era la única que Ultra estaba usando para ayudarlo. Aprender una habilidad es como hacer funcionar una noria. Cuanta más agua, más rápido girará la rueda, y la habilidad se fortalece cuanto más se usa. Sin embargo, las habilidades únicas como el préstamo de habilidades de Mars rara vez aparecen entre los 8 y los 12 años, y tienen propiedades y efectos distintos a los de cualquier otra habilidad. La habilidad de Mars era una de estas, e incluso cuando aprendía una habilidad, solo otras personas podían activarla a la perfección. Con los potenciadores que aprendía, si Mars blandía su espada, el poder sería increíblemente débil. Pero si le prestaba la habilidad a alguien como Ultra, el efecto sería 10 veces más fuerte. Mars siempre pensó que tenía que aprender tantas habilidades como fuera posible, solo para poder aportar algo. Lo que lo llevó a trabajar sin descanso hasta que fue invitado al grupo Plata Divina por su habilidad. Ultra se acercó y le pisó la cabeza a Mars con fuerza, culpándolo por haber ensuciado el equipaje, y le gritó al chico antes de marcharse furioso. Siguieron adentrándose en la mazmorra, y Ultra se preguntó si de verdad era la mazmorra de rango S de la que habían oído hablar. Elia estuvo de acuerdo, diciendo que las trampas no parecían afectarles en absoluto. Mars seguía al grupo desde atrás, observando sus espaldas con una mirada furiosa. Sabía que el suelo que pisaban estaba lleno de un veneno paralizante, lo suficientemente fuerte como para afectar incluso a los individuos más poderosos. Sin embargo, gracias a los sacrificios de muchos, se había descubierto una habilidad antiveneno, y Mars la había aprendido y prestado a los demás miembros. Ninguno de ellos lo sabía, y de todos modos no importaba, ya que no escucharían a Mars si intentaba explicárselo. Discutir era solo una pérdida de tiempo. Lo más importante para Mars era mantener una distancia segura. Mientras los demás bromeaban, diciendo que tenía miedo, Mars sabía que su efecto protector sobre ellos desaparecería si se alejaban demasiado. Si Mars diera solo 3 pasos más, las 2 personas que reían delante de él se derrumbarían por el gas venenoso, pero eso no le importaba. Mars mantuvo sus emociones a raya. De repente, el grupo llegó a una bifurcación en el camino, y Ultra gritó, exigiéndole a Mars que usara una habilidad para ayudarlos. Mars explicó que había una habilidad llamada Intuición de Explorador. Pero Ultra simplemente siguió gritando, exigiéndole a Mars que le explicara cada una de las habilidades, o de lo contrario le quitaría su parte del dinero. Sin embargo, Mars sabía que Ultra no lo escucharía, pero se limitó a disculparse sin defenderse. Mars pensó para sí mismo que solo le quedaba rezar para que el humor de Ultra hubiera mejorado para cuando volvieran a la superficie. Cuando el espadachín usó la habilidad en cuestión, se sintió una gran fuente de energía proveniente de uno de los pasadizos, lo que atrajo la atención de Ultra. Elia le preguntó qué estaba viendo, y Ultra explicó que la puerta de la derecha era el camino correcto, pero también admitió que estaban a punto de enfrentarse a un enemigo importante. El grupo finalmente llegó a una gran puerta con el símbolo de un dragón. Mars la miró fijamente con una mezcla de miedo y emoción. Este majestuoso símbolo significaba sin duda que era la sala del jefe final. Y Mars sabía que los sacrificios de los muchos que habían muerto aquí no fueron en vano, gracias al conocimiento dejado por los que vinieron antes. Sin embargo, nadie más en el grupo compartía ese sentimiento o pensamiento, ya que solo se preocupaban por sí mismos y por el hecho de haber llegado a la sala del jefe final. Mars fue sacado de sus pensamientos por Ultra, quien dijo que iba a explicarle el plan. Mars estaba confundido, ya que su único trabajo hasta ahora había sido quedarse en un rincón y no hacer nada. Pero Ultra le explicó que quería que Mars tuviera el honor de ser la vanguardia, lo que provocó que un escalofrío de terror
recorriera la espalda de Mars. Ser la vanguardia significaba que Mars tendría que entrar corriendo primero a la sala del jefe, algo que no se esperaba en absoluto. Mars se sintió completamente solo, y ser la vanguardia era a menudo una sentencia de muerte, especialmente porque las mazmorras siempre eran impredecibles, y él sabía lo débil que era. Se giró para mirar a los demás, confundido, preguntándose por qué le harían hacer esto, hasta que en ese momento Mars se dio cuenta de que Ultra intentaba evitar pagar la indemnización. El pago que una persona recibe cuando abandona el grupo. Esta indemnización aumenta con cada año que pasa, y Mars estaba al principio de su 7º año en el equipo. Ultra sabía que el pago para Mars sería enorme, porque ser un aventurero es un trabajo peligroso. Pero Mars había llegado a su límite y ya no podía más. Se giró para preguntarles a Tina, Gordon y Elia si estaban de acuerdo con el plan de Ultra, y todos aceptaron sin dudarlo ni un instante. Mars se quedó paralizado, en shock, sin poder creer que pudieran desechar tan fácilmente los 6 años que había pasado con ellos. Todo lo que había hecho parecía no significar nada. Ultra le explicó que mantener a alguien sin talento era solo una carga, y que tener a Mars en el equipo era una pérdida neta. Dijo que todo el equipo había decidido que, después de esta mazmorra, renacerían como un verdadero grupo de rango S, sin Mars. Mars bajó la cabeza, y una oscura sombra cubrió su rostro, mientras recordaba cómo una vez pensó que debía apoyar a un grupo de rango S para servir al mundo y encontrar su propia felicidad. Pero de principio a fin, eso nunca fue cierto. El chico de pelo negro escuchó casi cada palabra de Ultra, hasta que hizo una última petición. Esto hizo que Ultra pareciera molesto. Mars levantó la cabeza, los miró a todos y les pidió que le devolvieran todas las habilidades que le habían pedido prestadas. Todos se quedaron confundidos al instante, hasta que Mars explicó que las habilidades se invalidarían cuando él muriera, así que quería una oportunidad para hacerle algo de daño al jefe, si es que de verdad había llegado su hora de morir. Ultra se rió a carcajadas antes de aceptar, y preguntó qué había que hacer para devolver las habilidades. Mars activó su habilidad, y dijo que solo tenían que decir que devolvían la habilidad. Uno por uno, hicieron lo que les pidió. Y en cuestión de segundos, pudo sentir cómo se completaba el proceso de devolución, escuchando las voces de unas niñas resonando en su cabeza. El grupo preguntó si ya estaba hecho, y Mars lo confirmó. Entonces, les preguntó si recordaban la tasa de interés de una habilidad llamada Toichi, y que tenía una alta tasa de interés del 10% cada 10 días. Elia dio un paso al frente, y dijo que lo recordaba, afirmando que no era un problema, porque sus reservas de PH eran enormes. Calculó que podría perder 1 o 2 habilidades, pero creía que solo serían las que rara vez usaba. Gordon y Tina también estuvieron de acuerdo, diciendo que ya habían calculado la pérdida de las habilidades prestadas, y no veían nada malo en lo que iba a pasar. Sin embargo, Mars sabía que todos ellos habían cometido un error garrafal. Finalmente, le dijo a Elia que la tasa de interés de la habilidad se calculaba con interés compuesto, no con interés simple. Lo que confundió a todos aún más. Mientras la chica pensaba, Mars explicó que los PH base seguían siendo los mismos, pero cada 10 días se añadía otro 10% al total, y esta tasa de interés había crecido exponencialmente a lo largo de los años. Ultra todavía no entendía bien la explicación, y no creía que hubiera ningún problema. Dio un paso al frente y le arrebató a la fuerza el equipaje de las manos a Mars para que pudiera luchar contra el jefe de inmediato. Mientras tanto, Elia empezó a recalcularlo todo, y sus ojos se abrieron de par en par con horror, al darse cuenta de la enorme deuda que realmente tenían que pagarle, después de todo el tiempo que había pasado. Mars vio la expresión en el rostro de Elia al darse cuenta de la verdad, y sonrió con malicia, sabiendo que esto era inevitable viniendo de la maga genio. De repente, Ultra apareció por detrás de él. Ultra levantó la pierna y pateó a Mars, lanzándolo a través de la puerta que conducía a la sala del jefe. Mars cayó de bruces en el interior, y mientras la puerta comenzaba a cerrarse, Elia corrió hacia él, gritando, pero ya era demasiado tarde. La puerta se cerró de golpe, y comenzó el proceso de cobrar todos los intereses de los últimos 6 años. Mars sintió unas sacudidas de dolor insoportable recorrer todo su cuerpo. Mientras se llevaba a cabo el proceso de cobro de intereses, se desplomó en el suelo, agarrándose el estómago y la cabeza, mientras la sangre brotaba de su boca.
sintiendo cómo su conciencia comenzaba a desvanecerse. Cuando se activó un mecanismo de seguridad secreto, Mars se encontró de pie en un vacío blanco, sin ropa, pero no sentía frío. Comenzó a caminar, dándose cuenta de que estaba completamente solo en ese espacio, pero no se sentía ansioso. Una voz resonó, anunciando que la transferencia al área protegida había sido confirmada, dejándolo confundido. Mars se preguntó a dónde lo habían transportado, y la voz respondió, explicando que este lugar era el espacio dentro de su propia mente. Su cerebro había sido gravemente dañado por la enorme cantidad de habilidades que había recuperado. Mars se sorprendió al saber que podía conversar con la voz de la habilidad. Y la voz dijo que su personalidad había sido preconfigurada, a pesar de no tener un cuerpo. Al oír esto, Mars preguntó quién la había configurado, pero la voz no respondió a esa pregunta, y en su lugar afirmó que el proceso de pago de la habilidad estaba casi completo y que Mars despertaría pronto. La voz continuó, diciendo que había cuidado de Mars más que nadie, y que rezaba para que, de ahora en adelante, Mars alcanzara un futuro en el que pudiera brillar con luz propia. Mars se sintió conmovido, ya que siempre había pensado que nadie se daba cuenta de sus esfuerzos, incluso cuando desesperadamente ponía a los demás primero. Pero resultó que había habido alguien cuidándolo todo este tiempo. El cerebro de Mars ya estaba completamente curado, lo que significaba que estaba a punto de despertar, junto con todas sus nuevas habilidades. Pero justo antes de irse, Mars le preguntó su nombre a la voz. Esta vez obtuvo una respuesta Yue. Mientras tanto, Elia le suplicaba desesperadamente a Ultra que entrara en la sala del jefe de inmediato. Todos pensaron que quería salvar a Mars, pero ella les instó a que mataran a Mars lo más rápido posible. Ultra la miró con confusión, pensando que lo que decía era extraño, ya que Mars iba a morir pronto de todos modos. Finalmente, sonrió con suficiencia y dijo que sabía que ella era un genio, pero que ellos todavía tenían algo llamado sentido común. Sin embargo, el cuerpo de Elia comenzó a debilitarse y su respiración se volvió pesada. Se desplomó en el suelo, empapada en sudor y tosiendo violentamente, intentando decir que el veneno había comenzado a afectarla. Todos se sorprendieron y se quedaron mirando hasta que ellos también comenzaron a sentir los efectos del veneno. Cayeron todos al suelo, agarrándose el cuerpo. Tina no podía entender por qué había veneno allí, y Ultra se dio cuenta de que la habilidad Alas del Ángel de Tina no estaba funcionando. En solo unos segundos, todo el grupo estaba inconsciente en el suelo. Entretanto, Mars se despertó lentamente, dándose cuenta de que el jefe no lo había atacado en absoluto durante ese tiempo. Aunque para Mars pareció que había pasado mucho tiempo, en realidad solo había sido un breve instante. Mira a su alrededor y se da cuenta de que la habitación está oscura y en silencio. Mars decide tomarse un momento para repasar todas las habilidades que ha adquirido. Para poder ver mejor sus alrededores, activa las habilidades Ojo de Dios e Intuición de Explorador. Ve un trono más adelante, y hay algo sentado en él. Un dragón serpentino llamado Britra está sentado allí. Mars sabe que si no lo derrota, la mazmorra no será conquistada, y no podrá empezar a ganar dinero en serio con las habilidades que posee. Mars recuerda cierta información antigua, que Britra es un dragón blanco que no puede ser eliminado por ninguna técnica o arma. Sin embargo, su línea de pensamiento se ve interrumpida cuando la serpiente gigante se abalanza sobre él. Mars lo esquiva rápidamente. Balancea su cuerpo para atacar, pero Mars ya ha preparado un contraataque y bloquea su ataque. Rápido como un rayo, agarra su cuerpo y lo lanza contra la pared. Si fuera un monstruo ordinario, ya estaría muerto hace tiempo. Pero este no es un monstruo ordinario. La voz de Yue resuena de nuevo, preguntando si Mars quiere proceder al siguiente paso. Mars acepta de inmediato y decide usar la habilidad de Elia, Sabiduría Ancestral. Mars levanta la mano y una luz envuelve su cuerpo mientras activa la habilidad Cantos del Dios y aprende la habilidad Cocitus, que es amplificada por varias otras habilidades. Mientras la energía se acumula, Mars recuerda a alguien del pasado diciendo que las habilidades consisten en controlar esta energía. Con eso en mente, Mars desata su ataque y hace pedazos a Britra. Sin embargo, Britra no está realmente muerto,
e intenta regenerar su cuerpo reuniendo sus fragmentos. Pero Mars no permitirá que eso suceda. Decide congelar cada uno de los pedazos de Britra para sellar su capacidad de regeneración. Usa la habilidad Salto Espacial para extender el alcance de su poder hacia el mundo e incluso hacia el cosmos, un lugar conocido como el Océano de Estrellas, antes de enviar las partes del cuerpo de Britra a la oscuridad infinita, donde el hielo tardará 1000 años en derretirse. A medida que la mazmorra comienza a derrumbarse, significa que ha sido conquistada. Mars se da cuenta de que Ultra y los demás siguen paralizados por el veneno, pero cree que el equipo de minería probablemente pueda ayudarlos antes de que la mazmorra se derrumbe por completo. Justo antes de que Mars se vaya, después de recoger los materiales del jefe, se da cuenta de que todavía queda algo en la habitación, un huevo de Britra. Mars recoge el huevo y considera destruirlo. Pero luego se da cuenta de que lo único que puede detener a un Britra es otro Britra. Decide criar al monstruo cuando eclosione. Y le pregunta a Yue si tiene alguna objeción. La voz no se opone, pero respeta la elección de Mars, diciendo que esto es muy interesante. Mars esboza una sonrisa pícara, sintiendo que es la primera vez que alguien le dice algo así. Procede a usar Salto Espacial para escapar de la mazmorra. Y esta es la primera vez que Mars escapa completamente por su cuenta. Mars fue el primero del grupo en escapar de la mazmorra, emergiendo bajo el cielo azul. Después, se dio el gusto de tomar un tazón de sopa caliente sin que nadie le gritara. Mars metió el huevo de Britra, el objeto que había encontrado y traído de la mazmorra, dentro de una bolsa grande. Luego se puso las manos en la cintura, contemplando el pueblo del que había formado parte durante mucho tiempo. Una suave brisa sopló, y el chico de pelo negro supo que era hora de marcharse y comenzar un nuevo viaje en otro lugar. Ultra y los demás seguían bajo tierra, pero Mars ya había completado los trámites para retirarse del gremio y recibido su liquidación junto con su recompensa. Antes de salir de la posada, llamó a Yue y le dijo que quería crear un cuerpo para ella. Yue respondió, intentando decirle a Mars que creía que una chica hermosa llegaría a su vida algún día. Sin embargo, Mars le explicó que lo había entendido mal. Solo quería agradecerle a Yue por haberlo ayudado todo este tiempo. Mars le preguntó a Yue cómo quería que fuera su cuerpo. Tras un momento de duda, Yue guardó silencio por un instante, antes de admitir que quería poder tocar a Mars con sus propias manos. Y preguntó si eso era posible. Mars sabía que crear vida desde cero era imposible, pero mientras estaba en el área protegida, se dio cuenta de que algunas habilidades podían crear un cuerpo sin consciencia. Esta vez, sin embargo, gracias a Yue, la consciencia ya existía, lo que podría permitirle a Mars transferirla a un cuerpo. Mars activó la habilidad Prestador y tomó la habilidad de Tina, Alas del Ángel, para luego evolucionarla a Bendición del Serafín. Esta evolución era suficiente para crear un ser humano completo desde cero. Le dijo a Yue que se preparara para transferirse al mundo real, y ella obedeció, ajustando cada fibra muscular del nuevo cuerpo. Mars levantó la mano, y el cuerpo de una mujer comenzó a formarse de la nada. El proceso se completó rápidamente, y Yue, en su nueva forma, se apoyó silenciosamente en Mars antes de abrir lentamente los ojos. Por primera vez ella habló, y le preguntó a Mars si podía hacerle 2 preguntas. Mars la sentó y aceptó responder. Yue explicó que todo este tiempo solo lo había llamado persona, y preguntó cómo debía llamarlo ahora que tenía un cuerpo en el mundo real. Mars dijo que con su nombre era suficiente, pero Yue creía que no era apropiado, ya que Mars era su creador y maestro, según la información que había recopilado del pasado. Yue decidió llamar a Mars maestro, e hizo una pose adorable al decirlo, lo que provocó que Mars le pidiera rápidamente que simplemente dijera maestro con normalidad. Tras darse cuenta de que el recuerdo al que Yue había accedido era de cuando Gordon se coló en un café de mates, Mars comenzó a sentirse abochornado. La segunda pregunta de Yue fue sobre su falta de ropa, lo que hizo que Mars entrara en pánico al olvidar un detalle tan importante. Esto no solo afectaba al cuerpo, sino que la armadura también aumentaba la capacidad de recuperación gracias a la habilidad curativa Alas del Ángel, que había sido mejorada por el hechizo Encantamiento de Rango. Pero no podía crearlos de la nada. Mars buscó rápidamente en su inventario y encontró un conjunto de ropa de repuesto para que Yue se pusiera, aunque ella dijo que no le importaba estar como estaba.
Yue sonrió feliz, admitiendo que la ropa olía igual que su maestro, lo que hizo que Mars soltara una ligera risa. Pero también le recordó que no se expresara así en el mundo humano. Como Yue todavía tenía poco sentido de la realidad, ambos tendrían que aprender lentamente juntos. Con eso resuelto, los dos comenzaron su nuevo viaje para encontrar un lugar donde criar a Britra. Necesitaban encontrar un sitio lejos de la ciudad, ya que Britra era una serpiente gigante, y Mars estaba cansado de socializar. Antes de irse, Yue se topó con un pequeño problema, pues no sabía con qué pie dar el primer paso. Y Mars supo que este viaje sería largo con esta chica a cuestas. Además de eso, Mars había recolectado 2 habilidades únicas del grupo espada de la plata divina, dejando solo las habilidades Santo de la espada de Ultra y Obsidiana de Gordon, pero no había necesidad de apresurarse. Recuperaría lo que era suyo. Mientras tanto, Ultra y los demás estaban bebiendo en un bar. Ultra, con su larga cabellera, presumía de cómo había usado su habilidad para rebanar a la serpiente gigante congelada en pedazos. Hasta que Mars traicionó a todo el grupo, arruinando la gloriosa victoria que esperaban. Todo esto era una mentira descarada, pero Ultra aún así intentaba mantener su falsa fachada. Cuando la gente preguntó por el cuerpo del jefe final, todos a su alrededor comenzaron a preguntarse cómo Mars pudo haber derrotado a 4 rangos S, y empezaron a discutir las posibilidades. Sin embargo, para suerte de Ultra, todavía creían que su grupo era más fuerte que Mars, y que debía haber alguna otra explicación. A Tina le impresionó lo fácil que se creyeron las mentiras de Ultra. Sin embargo, lo que a Ultra le importaba en ese momento era dónde estaba Mars. Los 4 fueron encontrados por el equipo de mineros hace una semana, pero Mars se había ido de la ciudad 3 días antes de que despertaran, y ya había informado de la situación al gremio. Ultra se enfureció aún más al oír esto de Tina, y empezó a gritarle a una camarera para que le trajera más cerveza. Tina le dijo que dejara de ser tan grosero, ya que podría dañar su reputación y causarle problemas con la iglesia. En su furia, Ultra descargó su ira contra Elia, quien estaba comiendo su pan en silencio. Cuando Ultra le gritó, exigiéndole que dijera algo, Elia simplemente fingió seguirle la corriente y dijo que comer pan mojado en sopa de maíz era increíble. Ultra se quedó confundido por la inesperada respuesta de Elia, aunque también estuvo de acuerdo en que la comida estaba deliciosa. Sin embargo, Elia siguió comiendo felizmente, tarareando para sí misma y haciendo un desastre, lo que solo confundió más a Ultra. Todos decían que Elia era una genio, que una vez escribió una tesis sobre la interpretación multidimensional del sonido indeterminado, y que poseía un intelecto único que había revolucionado el mundo académico. Pero en ese momento no parecía haber ni rastro de esa inteligencia en la chica. Mientras la situación comenzaba a parecerle extraña a Ultra, Mars y Yue caminaban por los vastos caminos que cruzaban las tierras. Mars le estaba explicando el mundo a Yue, como quién era el duque Abek y qué hacía. Le preguntó a Yue si estaba acostumbrada a caminar, y Yue confirmó que sí, aunque todavía se estaba acostumbrando a andar por caminos que no eran principales. Mars le explicó que se esperaba que los caminos principales fueran seguros y cómodos, ya que conectaban pueblos y eran utilizados por mucha gente, incluidos los señores, y también estaban relacionados con los impuestos. Yue, con curiosidad, preguntó qué eran los impuestos. Y Mars le explicó que era dinero que se usaba para financiar cosas, como el envío de soldados para eliminar monstruos. Uno de los pueblos construidos para generar estos ingresos era Kinui, el pueblo al que se acercaban, con una población de unas 100 personas. De repente, Yue lo llamó y Yue continuó preguntando si su historia no era contradictoria, mientras miraba detrás de ellos y veía a los muertos siguiéndolos. Había zombies, gatos venenosos, sabuesos nocturnos e incluso slimes de fuego. Durante su campamento nocturno, podrían haber usado fácilmente la habilidad salto espacial, pero Mars quería tomarse el tiempo para que Yue aprendiera sobre todo. Mars había oído que las personas con habilidades a menudo emitían un maná único, y estaba empezando a creer que su cantidad de SP estaba atrayendo a los monstruos. Sin embargo, Yue escuchó sus pensamientos y le aseguró que no pasaba nada, ya que podían simplemente repeler a los monstruos con sus habilidades. Yue estaba impresionada y elogió a Mars por su creatividad al activar el salto espacial alrededor de su tienda de campaña.
lo que enviaba a los monstruos por los aires solo para que volvieran a caer al suelo. Sin embargo, a Mars todavía le preocupaba la cantidad de monstruos y dijo que debían apresurarse en su camino hacia su destino, el pueblo de Kinui. Un lugar donde los aventureros solían descansar durante sus viajes. El ambiente aquí era muy diferente al de los pueblos por los que habían pasado. En un restaurante, Mars le compró un dulce horneado a Yue, pero su exploración fue interrumpida al ver a una chica caer al suelo. Mientras un hombre le gritaba, llamándola perezosa, Mars se sorprendió al notar las orejas y la cola de la chica. Y se dio cuenta de que pertenecía a una raza especial, una mujer lobo. Yue preguntó si los licántropos eran raros, y Mars lo confirmó, explicando que originalmente vivían en los bosques de esta zona, hasta que una guerra con los humanos los expulsó de sus tierras. Las praderas de los alrededores antes eran un bosque, pero tras la guerra cayeron en manos humanas, fueron deforestadas y luego abandonadas. Quien se apoderó y desarrolló estas tierras en ruinas fue el duque Abek. Los licántropos eran seres de una fuerza superior en el bosque, con colmillos y garras afiladas, cuerpos cubiertos de pelaje y la bendición del dios lobo, lo que los convertía en una raza orgullosa. Ye preguntó si aquella chica era de verdad parte de la raza de licántropos de la que Mars había oído hablar en las leyendas, y Mars empezó a creer que las leyendas podían estar muy lejos de la realidad. Mars se preguntó por qué una descendiente de los licántropos era tratada como una esclava, pensando que quizá, al perder la guerra, habían caído a un nivel incluso inferior al de los humanos. El hombre de antes entró y llamó a todos a almorzar. La chica licántropo recibió su ración por haber completado su cuota de la mañana, pero la comida era solo un cuenco de sopa aguada y un trozo de pan sucio. Este era el mismo tipo de comida que Mars solía recibir cuando estaba con el grupo Espada de Plata Divina. Y era obvio que las comidas de los demás trabajadores eran de mejor calidad que la de la chica. Yue entendió lo que pasaba por la mente de Mars y le aconsejó que si quería ayudar a alguien que tenía justo delante, no debía tener miedo de actuar. Esas palabras fueron suficientes para motivar a Mars a intervenir, incluso si significaba quedarse en el pueblo otros 10 días. Mars pidió ver al jefe en su oficina, y después de hablar un rato, se acercó a la chica licántropo. Le dijo que había oído su historia y que sabía que su paga era de 3000 yenes cada vez que movía todos los sacos de trigo al almacén. Pero también sabía que la cantidad de trabajo que tenía que hacer era imposible de terminar en un solo día. La chica dijo que le descontaban 300 yenes cada día por la comida, y Mars la interrumpió, señalando que esa cantidad solo alcanzaba para la sopa aguada. Estas palabras hicieron que la chica lo fulminara con la mirada y le preguntara qué quería de ella. Mars quedó impresionado por la mirada fuerte y decidida de la chica, a pesar de su terrible situación. Sus ojos aún conservaban una parte del orgullo del que Mars había oído hablar en las leyendas de los licántropos. Inicialmente, Mars había planeado simplemente darle algo de dinero e irse, pero decidió hacer algo diferente. Le propuso que la chica le diera 600 yenes de su salario, y a cambio, ella ganaría 10 veces más de lo que ganaba en ese momento. Mars había oído que su habilidad consistía en fortalecer sus piernas y le ofreció extender la duración de la habilidad por varias semanas, permitiéndole terminar de transportar todos los sacos de trigo para el día siguiente. Ella se quedó en silencio, pensando en la oferta, mientras Mars continuaba explicando, dibujando los cálculos en el suelo y preguntándole si entendía los números. Esto la ofendió, ya que pensó que la estaba subestimando. Y Mars se dio cuenta de que había recibido una buena educación, lo que le hizo preguntarse aún más por qué estaba en esa situación. Empezó a pensar si alguien se estaría aprovechando de ella. Después de que Mars le explicó el trato en detalle, dejó la decisión en sus manos. Sin embargo, la chica respondió que podía terminar el trabajo más rápido, incluso sin aceptar su dinero. Mars sabía que la idea no era hacerlo gratis, pero accedió de todas formas. Le dijo a Yue que se preparara para el proceso de transferencia de habilidad. Activó la habilidad Prestador de Habilidades y comenzó el proceso de préstamo, dándose cuenta al mismo tiempo de que necesitaba un nombre para presentarse .model. Así que se presentó como Mars y le preguntó su nombre. Ella respondió que se llamaba Shizuku. Mars le prestó a Shizuku la habilidad Extender Duración y ella se levantó sorprendida.
sintiendo de inmediato el cambio en su cuerpo. Cuando el proceso terminó, Mars le dio un pastelillo que él y Yue habían comprado en una tienda local como regalo para sellar su trato. Cuando Mars le preguntó si el descanso para almorzar de Shizuku había terminado, ella se sobresaltó y se fue deprisa para volver al trabajo. Yue fue testigo de esto y le preguntó a Mars por qué le cobró a la chica en lugar de ayudarla gratis. Mars le explicó que Shizuku todavía tenía su orgullo y que no aceptaría ayuda si fuera un acto de lástima. Más tarde ese día, Shizuku terminó su trabajo rápidamente y fue a cobrar su paga. Al salir, le dio las gracias a Mars. Mars pensó en su potencial y le recordó que buscara un trabajo mejor y ganara mucho dinero para el 10º día, cuando tenía que devolver el préstamo. Shizuku le dio a Mars los 600 yenes como había prometido, pero no parecía muy feliz y se fue con una sonrisa forzada. Al día siguiente, Mars y Yue caminaban por las calles después de hacer algunas compras. Al pasar por un callejón, vieron una figura. Era Shizuku, masticando desesperadamente una planta cerca de un charco de agua, lo que confundió a Mars, ya que no entendía qué estaba haciendo. Mientras tanto, Ultra y los demás estaban en una taberna. Pero Ultra parecía más irritable de lo normal. Estaba pensando que no podría calmarse si no conseguía la recompensa por la conquista. Ultra se preguntaba cómo Mars seguía vivo y cómo la mazmorra fue conquistada después de que todos ellos hubieran sido paralizados y dejados inconscientes. En medio de su ira, Gordon entró con buenas noticias, con la frente sudorosa después de una larga carrera. Gordon dijo que sentía las piernas pesadas y que se había vuelto más lento, y Ultra pensó que tal vez era hora de deshacerse de él. Sin embargo, dejando esos pensamientos a un lado, Ultra preguntó por qué el gremio los había convocado esta vez. Y Gordon anunció que el duque Abek se había enterado de que supuestamente habían conquistado el abismo del demonio y los estaba invitando a demostrar sus habilidades. Ultra se calmó y golpeó su jarra de cerveza contra la mesa, seguro de que su camino para convertirse en verdaderos rango S todavía estaba completamente abierto. Durante años, el grupo de la Espada de Plata Divina había estado en la cima por sus logros, y ahora era el momento de que reclamaran su fama y prestigio. Ultra golpeó la mesa con la mano y declaró a todos que finalmente tendrían la oportunidad de crear conexiones e incluso podrían convertirse en nobles si quisieran. Estaba empezando a sentir que echar a Mars del grupo fue la decisión correcta, porque Ultra no quería mantener a ninguna persona incompetente en el grupo. Ultra escuchó que la tierra a la que se dirigían era el resultado de una guerra contra una raza de semihumanos, lo que le hizo especular que el señor de la casa Abek podría ser una persona orientada al combate. Por lo tanto, Ultra sugirió que mostraran su habilidad Santo de la Espada, y además de eso, también podrían presumir de la habilidad Alas de Ángel de Tina. Sin embargo, Tina dijo rápidamente que solo con la habilidad de Ultra sería suficiente, pero su tono preocupado hizo que Gordon sintiera que algo andaba mal. Ultra se sentó allí con una sonrisa maliciosa, creyendo que la Espada de Plata Divina nunca fallaría, mientras su habilidad Santo de la Espada permaneciera. La habilidad Santo de la Espada de Ultra se centraba en la velocidad, pero sin la habilidad. Visión dinámica que Mars le había prestado, ¿qué pasaría? El grupo no se daría cuenta de que Ultra había perdido su habilidad Ojo de Halcón hasta dentro de otros 10 días. Mars y Yue se centraron en Shizuku, la chica licántropo, que estaba sentada en el callejón. Cuando los vio, entró en pánico e intentó huir rápidamente, dejando caer las raíces podridas que había estado comiendo. Mars sabía que este tipo de planta podía usarse como comida de emergencia, pero si se comían en exceso, eran venenosas y harían que las manos de uno se pudrieran. De ahí su nombre. Mars se preguntó por qué tenía que comer esa planta, cuando se suponía que le habían pagado justo el día anterior. Rápidamente se dio cuenta de algo, y le dijo a Yue que buscara a Shizuku, mientras él iba a ver al hombre que la había contratado. Mars se encuentra con el calvo, quien afirma que le pagó a Shizuku lo justo, pero solo 600 yenes, porque tuvo que recortar gastos para mantener su negocio a flote. Tras una discusión, Mars se da cuenta de que la verdadera razón por la que le redujo el sueldo fue porque ella es una mujer lobo. Esto le da a Mars una nueva perspectiva sobre cómo existen algunos humanos en este mundo. Igual que sus antiguos camaradas, están dispuestos a aprovecharse de y explotar a los demás para su propio beneficio. Y si esas personas ya no son útiles,
están dispuestos a abandonarlas. Pero este calvo es diferente. Él explota la bondad de los demás para su propio beneficio. El calvo le dice a Mars que su forma de pensar es astuta y le exige un pago por la información que le dio sobre Shizuku. Sin embargo, mientras Mars saca el dinero, una sombra cubre su rostro y le dice al calvo que extienda la mano. Mars deja caer el dinero en la mano del hombre. Y entonces activa su habilidad, Ruptura Espacial, cercenando al instante la mano del hombre y haciendo que el dinero se esparza por todas partes. Un grito resuena por todo el edificio, mientras el calvo se da cuenta de que le han cortado la mano y cae al suelo, gritando de dolor. Pero Mars no muestra piedad. Recoge parte del dinero del suelo y lo coloca en la mano que le queda al hombre, preguntándole por qué no pudo aferrarse al dinero que tanto ama. Mars se yergue imponente mientras el calvo, empapado en sudor, lo mira aterrorizado, preguntándole qué ha hecho. Mars pisa la mano cercenada del hombre y le pregunta si sabe lo que comió Shizuku ese día. Pero el calvo no entiende de qué habla Mars y dice que no le importa. Mars sabe que es inútil razonar con este hombre y que la única forma de que alguien como él entienda sus acciones es hacerle probar las consecuencias de explotar a otros como Shizuku. Aún así, Mars cree que Shizuku no tiene intención de pagar su deuda ni de enfrentarse a este hombre por su cuenta. Aunque Shizuku prometió pagarle a Mars, esto significa que Mars está dispuesto a luchar en su nombre. Mars perdió su orgullo y su honor hace mucho tiempo, pero ahora siente la responsabilidad de enfrentarse a este hombre. El calvo dice que Mars no tiene derecho a hacer lo que ha hecho. Pero Mars piensa lo contrario, ya que este hombre no le pagó a Shizuku correctamente y usó la excusa de que no merecía que le pagaran como a un humano por ser una mujer lobo. Mars se acerca, haciendo que el hombre grite de miedo y retroceda. Mars le explica que ha invertido sus habilidades en Shizuku y que ahora está aquí para cobrar los beneficios de esa habilidad. El calvo sigue gritando que el dinero es suyo, pero es interrumpido cuando Mars recoge su mano cercenada y le pide que confirme si el pago fue realmente reducido de 3.000 yenes a 600 yenes. Mars le dice al hombre que reducir el pago a una quinta parte será correspondido con la amputación de su mano izquierda y ambas piernas, y que puede curárselas tantas veces como quiera. Esto hace que el calvo comience a jadear de miedo. De repente, las paredes del edificio se derrumban, y toda la gente del pueblo puede ver lo que está sucediendo dentro. La habitación era un completo desastre, con dinero esparcido por todo el suelo, y la difícil situación del hombre calvo quedó expuesta a la vista de todos. El hombre calvo seguía jadeando de miedo mientras Mars se acercaba, diciendo que podían continuar su conversación. Mars le recordó al hombre que sus amenazas no eran en vano, pero sabía que controlar a otros por medio del miedo no era el método que quería utilizar. Sin embargo, quería que este hombre se arrepintiera de sus acciones, si es que el arrepentimiento era una emoción que este hombre era capaz de sentir. De repente, llamaron a la puerta. Era Yue, quien había traído a Shizuku y preguntaba qué necesitaba Mars que hiciera a continuación. La habitación estaba medio destruida y todos afuera podían ver el interior, pero desde la perspectiva de Mars, todavía tenía sentido usar la puerta. Mars decidió activar su habilidad Bendición del Serafín y regeneró el brazo del hombre calvo, antes de permitir que las dos chicas entraran. La puerta se cayó fácilmente, ya que toda la habitación ya estaba destruida. Shizuku, la chica hombre lobo, se sorprendió por el estado destrozado del lugar. Mars le preguntó cómo se sentía, y Shizuku respondió tímidamente que estaba bien, antes de preguntar qué había pasado. Mars no respondió a la pregunta de Shitoku, y en su lugar se giró hacia Yue, quien le informó que la chica hombre lobo solo había consumido una pequeña cantidad del veneno. Mars se sintió aliviado, y luego se volvió para encarar al hombre calvo, preguntándole de nuevo por el dinero. Afortunadamente, el hombre cambió de parecer rápidamente, y se inclinó ante Mars, admitiendo que le había pagado injustamente a Shizuku. Mars se agachó y dijo que el hombre tendría que proporcionarle a Shizuku medicinas y comida. Entonces, Mars tomó una bolsa de dinero y sacó una moneda de oro, entregándosela a Shizuku, la cual valía hasta 100.000 yenes. La chica hombre lobo se quedó atónita ante tal cantidad de dinero, mientras que el hombre calvo estaba confundido, pues no esperaba que Mars tomara solo una cantidad tan pequeña. Mars le devolvió la bolsa de dinero al hombre. Al ver la mirada de desconcierto en el rostro del hombre calvo, Mars le explicó que
Si tomaba más, no sería diferente de ese hombre. Dándose cuenta de algo, Mars le ofreció una de sus propias monedas al hombre calvo, diciendo que era para cubrir el costo de la reparación de la oficina. Sin embargo, justo antes de entregarle la moneda, Mars activó su habilidad Ashura de 6 brazos y lanzó la moneda a gran velocidad hacia el hombre calvo. La moneda lo golpeó con fuerza en la frente, haciendo que gritara de dolor. Mars le dio la espalda, diciendo que todas las deudas estaban saldadas, mientras el hombre calvo se agarraba la cabeza, incorporándose con lágrimas en los ojos. El hombre fulminó con la mirada a Mars, lleno de resentimiento. Mars probablemente esperaba que el hombre calvo fuera tras él. Mientras Mars, Yue y Shizuku se iban con el dinero en la mano, la gente empezó a correr hacia el hombre calvo, para preguntarle si estaba bien. Sacudió la cabeza para quitarse el dolor, levantando la vista con una expresión furiosa y las venas del cuello marcadas. Les ordenó a todos que llamaran inmediatamente a un capataz llamado Eldro. Mars les dijo a las dos chicas que debían asearse y comprar algo de ropa nueva, ya que no había razón para que siguieran usando la ropa que llevaban. Activó su habilidad de almacenamiento y guardó la gran bolsa que llevaba. Luego las llevó a una casa de baños para asearse todos y luego a una tienda de ropa para elegir atuendos más cómodos y presentables. Finalmente, llegaron a una posada para pasar la noche. Mars se sorprendió de lo diferente que parecía Yue mientras la veía ayudar a Shizuku, la chica hombre lobo, a ponerse su ropa nueva. Shizuku dijo que era la primera vez que usaba ropa como esa. Y Mars no podía creer que alguna vez la hubiera confundido con un chico. Mars llamó a Shizuku y le preguntó si de verdad le gustaba la ropa que llevaba. La pequeña empezó a tartamudear y a ponerse nerviosa, preguntándose si la pregunta de él significaba que se le veía extraña. Mars la tranquilizó diciéndole que no era así y que no tenía por qué contenerse, que simplemente eligiera ropa con más tela. Yue explicó que la elección del atuendo no era para ahorrar dinero, sino principalmente por el diseño. Mars bromeó diciendo que solo la estaba molestando. Dejó las bromas a un lado y le dijo a Shizuku que la ropa le quedaba genial. Esto la hizo sentir aún más tímida y nerviosa, y mientras se tocaba la oreja, le agradeció el cumplido, explicando también que le gustaba el estilo de esa ropa. De repente, Mars cambió de tema. Le preguntó a Shizuku sobre el hombre calvo y por qué se había echado para atrás cuando no le pagó lo que le correspondía. Se preguntaba por qué no intentó exigir el dinero que le debían, incluso cuando estaba comiendo hierbajos podridos, porque no tenía dinero. Mars intentó aconsejarla, diciéndole que creía que podría ganar si luchaba. Pero Shizuku finalmente habló, explicando que la raza de los hombres lobo no puede usar su poder para sí mismos. No importa cuán fuerte sea el oponente, o cuán frustrados se sientan. La pequeña niña mostró de repente su determinación, declarando que si encontraba a alguien por quien valiera la pena arriesgar su vida, solo entonces podría usar el poder del lobo. Mars sonrió levemente y le dijo a Shizuku que era realmente fuerte. Luego se levantó lentamente, emocionado por ver la leyenda de los hombres lobo desarrollándose ante sus propios ojos. Daba igual si Shizuku estaba cubierta de barro o comiendo hierba venenosa. Ella nunca perdería su orgullo. Mars se paró frente a ella y con calma le pidió que confirmara si podía usar su poder para alguien. Shizuku respondió que sí, pero luego le preguntó por qué se lo preguntaba. Justo en ese momento, Mars le explicó rápidamente que un grupo de hombres armados se dirigía a la posada. Gracias a su habilidad de percepción, podía ver a unos 40 hombres con armaduras y armas. Se preguntó si sería el grupo de mercenarios que estaba en la ciudad, pero lo más importante era que quien lideraba el grupo era el hombre que había contratado a Shizuku, que estaba de pie junto al capataz, probablemente con la intención de vengarse de Mars por lo que le hizo al hombre calvo. Esta información provocó que una oleada de ira surgiera dentro de Shizuku. Mars llamó a Shizuku por su nombre. Mars le preguntó si él podía ser esa persona para ella, y ella aceptó de inmediato, ya que no olvidaría la amabilidad que le había mostrado. Con esto en mente, se prepararon para enfrentar la amenaza que se avecinaba. Mars creía que la decisión correcta era luchar, ya que la chica lobo también podría unirse. Le preguntó si la habilidad de mejora temporal que le había prestado sería suficiente, y Shizuku respondió con confianza que sí. Sin embargo,
Yue sintió que sería demasiado peligroso para ella si su habilidad era solo una mejora para las piernas. Mars no estaba preocupado en absoluto y tranquilizó a Yue, ya que él ya conocía la situación. Se giró hacia Shizuku y le pidió que confirmara que su habilidad no era una mejora para las piernas. Ella se quedó en silencio por un momento, sorprendida, y le preguntó cómo lo sabía de antemano. Mars explicó que la información que escuchó de ella no parecía demasiado compleja, lo que significaba que podría estar ocultando el verdadero poder de su habilidad secreta, y había engañado a todos diciendo que solo era una niña, o una semihumana. Shizuku se disculpó por mentir, y explicó que, en realidad, no podía usar la habilidad por mucho tiempo, y odiaba que otros se aprovecharan de ella si conocían su poder. Mars le pidió que le mostrara la habilidad, y ella dudó un momento antes de asentir. E inmediatamente aumentó su poder. Una luz brillante rodeó su cuerpo, mientras Shizuku invocaba a los espíritus de sus ancestros para que la bendijeran con su poder. Tanto Mars como Yue observaban asombrados, mientras presenciaban cómo Shizuku activaba su habilidad, Armadura del Lobo de Colmillos. A medida que la habilidad se activaba a pleno poder, garras de energía se formaron alrededor de sus manos. Fue entonces cuando Mars se dio cuenta de que las leyendas sobre el poder inigualable de los hombres lobo en el bosque eran ciertas, con colmillos y garras y un cuerpo cubierto de pelaje, bendecido por el dios lobo. Sin decir una palabra más, la chica lobo declaró que iría. Luego salió furiosa de la habitación con una expresión decidida, lista para luchar contra cada una de las personas que estaban afuera con su verdadero poder. El grupo de mercenarios continuó avanzando por la calle hasta que un destello de luz estalló, lanzando a varios de ellos por los aires. Mientras el hombre calvo y los otros 4 miraban confundidos, el calvo finalmente se dio cuenta de quién había causado el caos. Era Shizuku, quien sabía que habían venido a por Mars. Ella les preguntó si querían dinero, una mujer o la vida de Mars. 2 de los hombres se rieron a carcajadas y le dijeron que se dejara de tonterías. Mientras los 4 explicaban que lo querían todo de Mars, Shizuku inclinó la cabeza, decepcionada por esa respuesta, antes de que el capataz sacara un largo látigo, creyendo que la chica licántropo intentaba intimidarlo con la luz que rodeaba su cuerpo. Si estos tipos venían a quitarle todo a Mars, entonces Shizuku les quitaría todo a ellos. El capataz la retó a que lo intentara, y comenzó a azotar el látigo hacia ella, diciendo que le enseñaría a contar con su látigo imbuido de fuerza. Sin embargo, antes de que el hombre pudiera siquiera terminar su frase, Shizuku se abalanzó hacia adelante. Esto tomó al capataz por sorpresa, y comenzó a sudar nervioso, mientras la chica licántropo le repetía sus propias palabras sobre aprender a contar. Le lanzó un puñetazo al estómago, y gritó la primera cuenta, mientras la sangre salía a borbotones de su boca. El capataz rugió de dolor, agarrándose el pecho y el estómago, mientras saltaba hacia atrás para crear algo de distancia con la pequeña chica licántropo. Pero Shizuku no vaciló. Arremetió de nuevo, pateándolo en la cara antes de que pudiera reaccionar, y continuó su cuenta. Mars estaba sentado en silencio junto a la ventana, dejando que Shizuku peleara sola, porque esta era su batalla, no la de él. Empezó a preguntarse por qué no usaba su habilidad de garras, y se cuestionó si era por el odio de Shizuku o simplemente por su compasión. La chica le dijo al capataz que podía contar hasta 100.000 millones, lo que significaba que esta pelea podría durar para siempre hasta que él se rindiera o fuera sometido por la mano de Shizuku. Él yacía en el suelo, agarrándose la cara ensangrentada, rugiendo de ira y preguntando por qué era tan fuerte. Creía que la chica era simplemente una perra con habilidades terribles. Incapaz de aceptar la situación que se desarrollaba ante él, golpeó el suelo con el puño en un ataque de rabia. Mars notó las emociones del hombre, pero sabía que todas sus palabras no tenían sentido. Recordó su conversación con el jefe del capataz, y ese día finalmente lo había entendido. Después de hablar con el hombre calvo, cuyo nombre parecía ser Garren, Mars se dio cuenta de que la gente como él solo pensaba que Shizuku no se defendía porque era débil, y no podían imaginar ninguna otra razón. Eso era lo que le estaba pasando a este hombre. No podía comprender ni aceptar la situación. El honor y la buena voluntad son una cosa, pero hay quienes usan su poder para el mal.
Para ellos, si no puedes defenderte, significa que eres estúpido y débil. Y para Ultra y los demás, Mars debió parecer una de esas personas estúpidas y una criatura débil. Lo que Shizuku estaba haciendo en ese momento era grabar su mensaje en el cuerpo de su enemigo, que habían cometido un error garrafal y que ella era más fuerte de lo que jamás podrían imaginar. Esta era la primera vez que Mars presenciaba el uso de una habilidad especial de primera mano, especialmente con este nivel de poder que solo unos pocos elegidos podían poseer. Shizuku tenía una habilidad especial, basada en sus capacidades personales y su propio entrenamiento. Esto hizo que Mars se diera cuenta de que las habilidades que la gente normalmente tenía podrían ser solo el comienzo, y lo que Shizuku estaba demostrando era el fruto de su esfuerzo incesante. Yue observaba la batalla con admiración, preguntándole a Mars si la habilidad de Shizuku era diferente a una habilidad única. Mars confirmó que sí. Se dio cuenta de que Yue no sabía sobre este tipo de habilidad porque solo se mencionaban en los libros de habilidades. Le explicó que la habilidad de Shizuku era una habilidad especial, una habilidad que cualquiera podía alcanzar a través del entrenamiento, sin importar la raza o la clase. Estas habilidades se podían encontrar en muchos lugares, pero todavía había un tipo de habilidad que solo unos pocos afortunados poseían. Mars miró a Shizuku con respeto. Comprendió que no era solo una guerrera, sino un símbolo de perseverancia y fuerza que todos podían esforzarse por alcanzar, así como el poder abrumador que provenía de su habilidad. Mars se sintió orgulloso al presenciar el progreso de Shizuku, alguien a quien había ayudado. No solo estaba mostrando su fuerza, sino también su voluntad indomable, lo que lo hizo sentir feliz. A medida que se desarrollaba la batalla, Mars podía sentir el poder de Shizuku aumentar, y sabía que nadie podría detenerla cuando luchaba con todas sus fuerzas en esta tierra. Shizuku vertió toda su energía en sus ataques, infundiendo miedo en los enemigos que intentaban acercarse. Mars también sintió una oleada de emoción, y decidió que no se quedaría al margen. Sintió que era el momento de mostrar su propia fuerza y apoyar a Shizuku en la batalla. Aunque Shizuku había demostrado una fuerza increíble, Mars sabía que podría haber desafíos mayores esperándolos, y no podía dejar que los enfrentara sola. Con determinación, Mars entró en la batalla junto a Shizuku, listo para luchar para proteger a su nueva amiga, y demostrar que el poder de la amistad podía superar cualquier desafío. Mars se sintió preocupado al presenciar cómo estallaba la ira de Shizuku. El grito, "¡Devuélvemelo!", resonaba en su cabeza, como un lamento desde lo más profundo de su alma. Sabía que esta ira no provenía solo de haber sido maltratada, sino también de un profundo dolor que se había visto obligada a soportar. Mientras Shizuku entraba en cólera y se lanzaba a la lucha, su poder aumentó significativamente, alcanzando el nivel 4064. Los enemigos a los que se enfrentaba no pudieron resistir su furia, y en solo unos segundos fueron derrotados fácilmente. La visión de cuerpos volando por el aire y sangre brotando de sus armaduras dejó a Mars atónito. Todavía enfurecida, Shizuku gritó, "¡Devuélvemelo!". Garren, el hombre calvo que le había pagado injustamente a Shizuku, ahora intentaba huir mientras los otros mercenarios servían de señuelo para la furia de Shizuku. Mars se dio cuenta de que era su momento de intervenir y ayudar. Le dijo a Yue que debían irse de inmediato, pues tenía una idea de a dónde había huido Garren. Activó su habilidad de salto espacial y se teletransportó rápidamente de vuelta al edificio en ruinas que habían dejado antes, llegando primero que Garren. Garren, con cara de agotamiento por la carrera, se sorprendió al ver a Mars y a Yue allí. Mars se burló de él, diciéndole que era muy lento y que necesitaba hacer más ejercicio. Pero a Garren solo le preocupaba cómo era posible que ellos dos hubieran aparecido allí. Mars entendió que Garren buscaba algo en el espacio que había bajo tierra. Este se quedó perplejo, sin comprender cómo Mars podía saberlo. Pero Mars le recordó a Garren que él mismo había enterrado su brazo amputado bajo tierra antes de que llegaran Shizuku y los demás. El recordatorio dejó a Garren confundido y lleno de pánico. Mars sabía que no escaparía fácilmente y estaba decidido a no permitir que Garren se saliera con la suya. Estaba listo para enfrentar a su enemigo y hacer lo que fuera necesario para proteger a Shizuku y a otras personas vulnerables. Si alguien comete un error al introducir las coordenadas al usar la habilidad de salto espacial,
existe la posibilidad de que quede atrapado dentro de un muro. Por lo tanto, es crucial usar una habilidad de percepción para escanear el destino. Cuando Mars enterró su brazo, se dio cuenta de que había una cantidad inusual de espacio bajo tierra, lo que significaba que probablemente allí había un escondite para Garren. Garren, babeando de rabia, preguntó si Mars estaba tratando de impedir su huida. Shizuku llama a Mars demonio, y Yue le preguntó a Mars si Garren estaba bromeando. Mars respondió que era mejor que ella lo pensara así. Se volteó para mirar a Garren. Se intentó explicarle al hombre bajito que moriría tanto si huía como si luchaba, porque para Shizuku sería como derribar una casa de paja. Un solo golpe y todo terminaría. Los mercenarios luchaban porque les pagaban. Pero Garren era diferente. Era solo un civil. Si Shizuku le hacía algo terrible a ese hombrecillo, se consideraría un crimen. Estas palabras hicieron pensar a Garren que Mars tenía la intención de protegerlo, pero no era el caso en absoluto. Mars estaba convencido de que un hombre tan cruel como Garren no merecía protección y estaba preparado para hacer lo que fuera necesario para asegurar la justicia para personas como Shizuku. Yue preguntó si lo que Garren decía era una broma, y Mars asintió, dejando al hombre bajito confundido ante la situación. Entonces, Mars le ordenó a Garren que no se moviera ni un centímetro, porque Shizuku estaba en camino. Mars le preguntó a Garren si había olvidado su habilidad para regenerar un brazo amputado. Esto quería decir que a Mars no le importaba lo que le sucediera a Garren, pues estaba seguro de que podría curarlo después. Shizuku llegó apenas unos segundos después, con una expresión inexpresiva y un nivel de maná de 81.937. En cuanto apareció la chica lobo, Garren intentó rogarle a Mars que lo ayudara, pero él no movió ni un músculo, limitándose a observar con cara de aburrimiento cómo Shizuku desataba su ira contra él. Los gritos de dolor y miedo resonaron por todo el edificio, y finalmente la batalla terminó. 3 días después, Mars y los demás caminaban por la ciudad, tratando de pasar desapercibidos, porque parecía que todos los ciudadanos se fijaban en ellos, aunque no por razones negativas. Un anciano se les acercó y les preguntó si necesitaban ir a alguna parte, pero Mars lo rechazó, diciendo que el lugar al que se dirigían estaba justo a la vuelta de la esquina. Mars se sentía agotado de que tanta gente le hablara, y se preguntó cuántas veces había ocurrido eso en el día. Yue acudió al rescate, y le respondió que habían sido 8 parejas y 14 individuos. Justo después de que Shizuku derrotara al grupo de Garren, la gente descubrió a casi 40 mercenarios brutalmente apaleados en las calles, lo que causó una gran conmoción en Kinui. La gente no hablaba de otra cosa que de cómo Garren se había enfrentado a un gran viajero, pero que finalmente fue derrotado por él. El pueblo recuperó la paz después de que se corriera este rumor. Esto no habría sido un problema si no fuera porque la gente interactuaba constantemente con ellos. Los habitantes del pueblo los saludaban y les preguntaban por el tiempo. Algunos se acercaban para preguntar sobre la poderosa habilidad que derrotó al grupo de mercenarios. E incluso alguien pareció preguntar si Mars tenía novia, pero se retractó rápidamente al ver a las 2 mujeres con él. Aunque él no respondía a las preguntas, la gente seguía molestándolos, ya fuera llevando los rumores demasiado lejos o mirándolos a los 3 con mejores ojos. Todo era por culpa de Garren. Mars se preguntó qué habría hecho ese calvo para que todo el mundo lo odiara tanto. La chica lobo no podía entender la razón por la que Mars quería gastar dinero en lugar de ahorrarlo. Mars explicó que gastar dinero localmente ayudaría a impulsar la economía del pueblo, lo que podría ayudar a Shizuku y a otros en el futuro. Shizuku miró a Mars con ojos brillantes, percibiendo la sinceridad en sus palabras. No pudo evitar sentir una calidez al pensar que a pesar de todas las dificultades, aún existían personas como Mars dispuestas a ayudar. Yue también se sintió convencida. Shizuku preguntó cuál era su plan. Mars respondió que podían comprar comida, ropa y otras necesidades para su viaje, mientras ayudaban a la gente local al mismo tiempo. Shizuku asintió, sintiendo que por fin podía contribuir a la comunidad. Aunque ese lugar no le traía buenos recuerdos, después de todo lo que había pasado. Pero Yue no lo veía de esa manera. Ella quería que él pensara más en sí mismo. Mars creía que no quería que la gente de aquí sufriera por el error de una sola persona. Yue estuvo de acuerdo rápidamente con su decisión,
aunque no entendía del todo su significado. Con esta decisión, empezaron a planear sus compras, y Shizuku se sintió más emocionada que nunca, no solo por las cosas nuevas, sino también por la oportunidad de hacer algo bueno por los demás. Mars usó la habilidad Salto Espacial para moverse, y el lugar al que llegaron era una joyería. La chica licántropo se dio cuenta rápidamente de que esta era la única tienda en la ciudad donde podían gastar 700 millones en una sola compra. Nunca antes había entrado en un lugar tan lujoso. Mars tampoco había estado nunca en un sitio así. Y los tres entraron en la joyería. Una chica de largo cabello negro los recibió. Mars dejó la bolsa de dinero sobre la mesa, para sorpresa de la chica de pelo negro. Pidió que buscara joyas adecuadas para los tres, lo que sorprendió a Shizuku. La chica de pelo negro miró el dinero y pensó por un momento. Se dio la vuelta y prometió encontrar artículos adecuados por los 747.631.000 yenes que tenía. Mars se quedó mirando fijamente la espalda de la chica, mientras desaparecía tras una cortina. Cuando la mujer de pelo largo regresó, en sus manos traía una bandeja con joyas relucientes. Eran 3 collares de jade, que pertenecieron a la reina de la tribu de los licántropos. Este detalle llamó la atención de Shizuku. Mientras tanto, a Yue le atrajo el hecho de que fueran las gemas de la reina. Las gemas de la reina poseían un maná más fuerte que cualquier otro tipo de piedra preciosa. La chica de pelo largo también había oído hablar de sus identidades, y sabía que Shizuku era de la tribu de los licántropos, así que pensó que este sería un artículo adecuado para ellos. Mars le ofreció uno a Shizuku, pero ella lo rechazó porque el regalo era demasiado caro. Pero al final cedió y se lo puso. De repente, Shizuku le hizo una pregunta. Mars miró a Shizuku con sorpresa mientras ella lo sacaba de la joyería. La chica lobo, con una expresión tímida, estaba nerviosa, sin saber cómo expresar sus intenciones. Mars, empezó Shizuku con voz suave. Yo quería darte las gracias por todo lo que has hecho por mí. Mars sonrió, feliz de escuchar su sincero agradecimiento. No tienes por qué darlas, Shizuku. Solo hice lo que creí correcto. Te mereces algo mejor. Pero Shizuku no podía quitarse de la cabeza la sensación de querer agradecérselo. Lo sé, pero... de verdad significó mucho para mí. Quiero poder hacer algo por ti. Mars sintió la sinceridad en sus palabras, y eso le hizo pensar. Si quieres hacer algo, entonces confía en tus habilidades y sigue adelante. Esa es la mejor forma de agradecérmelo. Shizuku asintió, pero sus ojos aún brillaban con determinación. Quiero ayudarte en todo lo que pueda. No quiero ser solo alguien que recibe ayuda. Con este vínculo, Mars se sintió más entusiasmado con su viaje. Juntos harían grandes cosas, y Mars sabía que Shizuku no solo sería una compañera, sino también una poderosa guerrera en el futuro. Al oír hablar de la mazmorra azul lejana, Mars se sintió intrigado. Una mazmorra de rango S podría ofrecer muchas oportunidades y valiosas recompensas. Si es una mazmorra de rango S, entonces tendré que prepararme con mucho cuidado, respondió, decidiendo rápidamente. Te ayudaré. Esto era lo único en lo que Shizuku podía pedirle ayuda. Al ver la actitud de Mars, Shizuku se disculpó rápidamente, pensando que lo había incomodado. Shizuku suplicó, agarrando con fuerza la mano de Mars. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. Mars miró los ojos llorosos de Shizuku, sintiendo la urgencia en su voz. ¿Quieres que vaya al callejón del lobo oculto y ayude a salvarlo? Preguntó, con el corazón lleno de determinación. Sí, Mars, mi hogar está en peligro. Un monstruo aterrador ha aparecido en la zona, y solo alguien como tú puede ayudarnos. Un sentimiento de alegría invadió a Shizuku, y no pudo ocultar la sonrisa en su rostro. Gracias, Mars. Sabía que no nos defraudarías. Mientras tanto, Ultra y su grupo seguían disfrutando de la vida en el carruaje, donde los trataban como a nobles. Ultra sostenía una jarra de cerveza, riendo a carcajadas. Esta vida es genial. No hay nada mejor que disfrutar de buena comida y beber cerveza, dijo dándole una palmada en la espalda a Gordon, que hacía una mueca. Gordon frunció el ceño, mirando a su alrededor. Esto es extraño. Solíamos ser cazadores de monstruos y ahora nos tratan como a nobles, pero no puedo evitar pensar en Mars.
podría estar en problemas. Ultra asintió. Sí, pero tiene talento. Estoy seguro de que puede cuidarse solo. A pesar de esto, una parte de Ultra no podía sentirse del todo tranquila, preocupada por su compañero. Elia estaba distraída por la velocidad del carruaje, mientras que Tina admitió que sentía lástima por Mars por perderse un viaje en carruaje como ese. Gordon argumentó que no había suficiente espacio para todos, ya que el carruaje solo podía albergar un máximo de 4 personas, lo que hizo que Ultra se riera a carcajadas. Ante el fenómeno de un jefe de mazmorra de rango S invicto, que alcanzaba la madurez, provocando que los monstruos comenzaran a salir de la mazmorra. Esto podía evitarse conquistando la mazmorra antes de que pudieran escapar. Los gremios se formaron para prevenir tales situaciones, y durante un evento tradicional llamado presentación, los aventureros intentaban captar la atención de la nobleza para ganar recompensas para su grupo o gremio. En algunos casos, a un aventurero que triunfaba en este evento, se le otorgaba un título por parte de la nobleza. Eso era exactamente lo que Ultra y su grupo buscaban. El lugar de la presentación estaba a solo un día de camino, pero el duque Avec había enviado un carruaje para recogerlos, lo que demostraba claramente las altas expectativas del duque sobre las sobresalientes habilidades de su grupo. Tina dijo que no importaría si se tomaban un poco más de tiempo en su viaje. Ultra estuvo de acuerdo y sirvió otra bebida en su copa. El cochero les avisó a los miembros de la Espada de Plata Divina, anunciando que pronto saldrían de la ciudad y advirtiendo que el viaje se volvería un poco más movido. Aún así, el cochero intentó asegurarles que el carruaje, incluso en caminos difíciles, no derramaría el té de nadie. Y aunque eso podría haber sido cierto, el cochero no esperaba encontrarse con jabalíes salvajes al salir de la ciudad. Mientras Ultra intentaba beber su trago con total confianza, la realidad lo golpeó de lleno cuando se lo derramó todo encima, justo después de declarar que no había necesidad de preocuparse. Gritó de frustración mientras la bebida manchaba su ropa, y Gordon se tapó la cara con la mano, quizás para ocultar su risa o por alguna otra razón. Ultra sacó la cabeza por la ventana para gritarle al cochero por hacer que un espadachín de pelo largo derramara su bebida sobre su armadura nueva, a lo que el cochero se disculpó rápidamente. Pero tan pronto como Ultra se dio cuenta de que había jabalíes salvajes en el camino, se quedó confundido, preguntándose por qué estaban en esta carretera principal. Ultra volvió a meterse en el carruaje e intentó ordenarle a Gordon que hiciera algo al respecto, pero Gordon simplemente se tapó la boca con la mano, alegando que estaba un poco mareado después de la violenta sacudida del carruaje de hacía un momento. Se giró para llamar a Elia, que dormía profundamente a pesar de todo el ruido, y mientras tanto Tina, la sanadora del grupo, parecía incapaz de luchar, así que Ultra decidió encargarse del problema él mismo y luchar contra los jabalíes como calentamiento antes de su viaje, para ver al duque Avec. Un par de jabalíes envenenados normalmente serían difíciles de manejar para un rango A, pero al ser solo 2, Ultra creía que podría con ellos. Activó su habilidad de Santo de la Espada y uno de los jabalíes fue derrotado al instante. Pero Ultra se dio cuenta rápidamente de que se movía más rápido de lo normal y estaba a punto de estrellarse contra un árbol cercano. Ultra gimió de dolor, agarrándose el cuerpo mientras sostenía su espada, preguntándose qué acababa de pasar. Estaba seguro de que tenía la habilidad Ojo de Halcón y que debería haber sido capaz de ver a su enemigo mientras usaba la de Santo de la Espada. Pero ahora no podía ver nada. Ultra decidió culpar de su problema a que había bebido demasiado y respiró hondo, apuntando su espada hacia el jabalí salvaje que quedaba, convencido de que el golpe le había quitado la borrachera y que ahora cortaría al siguiente limpiamente. Activó la habilidad de Santo de la Espada una vez más. El jabalí salvaje fue derrotado como esperaba, pero no fue un golpe tan limpio como Ultra hubiera querido. Y su espada se quedó clavada en el suelo, haciéndolo volar varios metros, antes de que se agarrara el cuerpo de dolor una vez más. El espadachín de pelo largo estaba aún más confundido, hasta que tuvo un recuerdo de lo que Mars le había dicho sobre tener que devolver todo lo que habían tomado prestado. Al darse cuenta de esto, Ultra comenzó a hiperventilar y a echar espuma por la boca. A solo un día, Ultra tendría que demostrar su habilidad de Santo de la Espada en la presentación de debut. Y en lo que pareció un abrir y cerrar de ojos, llegó el día de la presentación. La gente se congregaba en los asientos de una gran arena,
mientras el duque Abek observaba con orgullo desde el balcón más alto. Otro hombre estaba junto al duque, anunciando que el grupo de la Espada de Plata Divina realizaría ahora su debut. Los 4 estaban de pie, uno al lado del otro, esperando que el hombre continuara. Gordon se mantenía firme. Elia parecía confundida y cansada, mientras que tanto Ultra como Tina sudaban de la ansiedad. Tina era la más expresiva, sabiendo que algo probablemente saldría mal durante la actuación. El presentador dijo que el grupo usaría las habilidades que utilizaron para despejar el territorio demoníaco, y les pidió que las demostraran para todos en la audiencia. Ultra sabía que esta era una oportunidad única en la vida, y no podía fallar bajo ningún concepto, no delante de un noble. El espadachín de pelo largo estaba decidido a exhibir con éxito sus habilidades de combate, hacer que el duque Abek reconociera su fuerza y convertirse él mismo en un noble. El presentador habló de nuevo, revelando que los nobles habían enviado a un equipo de rango A para preparar los monstruos que Ultra había solicitado como oponentes. Mientras tanto, ese mismo equipo de rango A estaba supervisando la actuación y protegiendo a la audiencia, por si algo sucedía. Ultra comenzó a sudar y a preocuparse de nuevo, sabiendo que las cosas no saldrían bien. Sin embargo, intentó convencerse de que todo estaría bien, siempre y cuando pudiera atacar al enemigo al instante, incluso sin verlo. Los monstruos que Ultra había pedido a los organizadores que prepararan eran una especie con caparazones duros que seguían luchando incluso después de perder la cabeza. Los guerreros frenéticos del ejército de hormigas subterráneo. Aunque la puerta no se había abierto, Ultra sabía que había unos 50 monstruos listos para la batalla. Gordon llamó a Ultra, preguntándole si debería decir algo a los nobles y a la audiencia antes de empezar. El espadachín de pelo largo respiró hondo antes de declarar en voz alta que aplastarían a los monstruos con sus espadas y que les ofrecerían una lluvia de sangre que todos podrían presenciar. Esta falta de profesionalismo hizo que algunas mujeres se dieran la vuelta, tapándose la boca para no reírse, mientras el duque Abek permanecía en silencio, esperando a ver qué pasaría. Ultra dijo que era hora de empezar, y le susurró a Gordon que se quedara quieto y montara guardia, diciéndole que intentara reunir tantas hormigas como pudiera a su alrededor. Gordon estaba confundido, pero aceptó de todos modos. Ahora era el momento de que comenzara el debut. Mientras la puerta de la jaula se abría lentamente y el enjambre de hormigas comenzaba a salir en tropel, Gordon clavó su escudo en el suelo y activó rápidamente su habilidad de obsidiana mientras el ejército de hormigas salía a toda prisa de la puerta de madera, agrupándose y cargando directamente hacia ellos. Sin dudarlo ni un instante, Gordon parecía listo para enfrentarse a los monstruos, mientras todas las hormigas se estrellaban contra su escudo con gran fuerza, empezando a desgastarlo lentamente con sus mandíbulas. Gordon gruñó de frustración y agotamiento ante la fuerza del ejército de hormigas, que empezaron a agruparse y a empujar con fuerza contra el escudo, en lugar de que solo unas pocas se centraran en él. Ultra elogió a Gordon por el trabajo que estaba haciendo, y el espadachín de pelo largo levantó su espada, diciéndole a Gordon que siguiera conteniendo a las hormigas. Ultra comenzó a activar su habilidad de Santo de la Espada, pero como era de esperar, aún no podía controlarla sin el ojo de halcón. Como resultado, se estrelló contra un muro cercano de la arena con un grito, sorprendiendo a Gordon y al público presente. Una expresión de disgusto apareció en el rostro del duque Abek, mientras un grupo de cazadores de rango A observaban desde la barrera con cara de sorpresa. Gordon, confundido, frunció el ceño y preguntó qué estaba haciendo Ultra. Ultra comenzó a levantarse, mientras los escombros caían al suelo a su lado. E inmediatamente miró al duque con expresión preocupada, para luego dar un salto hacia atrás y fingir que no había pasado nada. Ultra le dijo al duque que solo se había sentido un poco nervioso y que procedería a ganar la batalla con su próximo ataque. Sin embargo, el duque Abek permaneció en silencio durante todo el intercambio, y su fe en el espadachín parecía empezar a desvanecerse. Ultra se giró de nuevo para encarar al ejército de hormigas e intentó activar de nuevo la habilidad de Santo de la Espada, pero falló. Se desplomó y derrapó por el suelo. Lo intentó de nuevo en vano, y se estrelló una vez más mientras las hormigas seguían avanzando hacia Gordon. El espadachín de pelo largo empezó a preocuparse por cómo iba la presentación,
dado el espectáculo que había montado. Aún así, intentó mantener la calma, aunque cada segundo que pasaba era más difícil. Intentó hacerlo pasar por una broma, diciendo que solo estaba jugando, riendo nerviosamente mientras los escombros caían sobre su rostro magullado y ansioso. Tina observaba con una expresión de horror, llamando débilmente a Ultra, mientras Elia permanecía en silencio, con la mirada perdida en la distancia. Los cazadores de rango A se preguntaban si Ultra de verdad no podía ver al enemigo. Otro cazador dijo que eso era imposible, debido a la habilidad Ojo de Halcón de Ultra. Sin embargo, cada vez más cazadores empezaron a murmurar entre ellos, recordando que la habilidad Ojo de Halcón era una que le había pedido prestada a Mars, y se preguntaban si ya se la había devuelto. Se decía que los otros miembros del equipo también le habían pedido prestadas habilidades a Mars. Todos los cazadores se preguntaban, ¿cuántas habilidades le había prestado realmente Mars a cada miembro del equipo de la Espada de Plata Divina? Ultra se puso en pie lentamente, mientras Gordon lo observaba con preocupación. Se dio cuenta de que Ultra había perdido su habilidad Ojo de Halcón, solo con ver su estado. Por eso los ojos de Ultra no podían seguir la velocidad del Santo de la Espada, y por eso no podía ver hacia dónde iba, antes de chocar contra el muro. En ese momento, los cazadores de rango A supieron que, aunque fuera difícil de creer, la verdad era que el equipo de la Espada de Plata Divina se había sostenido gracias a que sus miembros tomaron prestadas una gran cantidad de habilidades de Mars. Gordon le gritó a Tina que hiciera algo y curara a Ultra con su habilidad Alas de Ángel, lo que la hizo gritar de sorpresa y aceptar. Sin embargo, mientras levantaba el brazo con vacilación e intentaba activar su habilidad, no pasó nada, solo hubo silencio. Gordon empezó a sudar al ver cómo todo se desmoronaba ante sus propios ojos. Tina intentó activar su habilidad una y otra vez, pero al final nada funcionó. Empezó a jadear al confirmar que el poder de los ángeles realmente había desaparecido. Tina se desplomó en el suelo y se echó a llorar, mientras Gordon intentaba animarla para que se recompusiera. Mientras Ultra seguía intentando usar su habilidad, pero sin éxito. Elia se arrodilló junto a Ultra, suplicándole que usara magia antigua para fortalecerlo. Sin embargo, ella respondió que era imposible, y pensó que lo mejor que podía hacer era ponerse un poco de saliva en el dedo, y luego aplicársela en la cara al Ultra, afirmando que sus heridas sanarían más rápido con su saliva. De repente, Ultra recordó la presencia del duque Abek y se dio la vuelta, boquiabierto, solo para darse cuenta de que el duque, junto con los otros nobles, se había marchado, dejando tras de sí únicamente una puerta cerrada. Una expresión de horror apareció en el rostro de Ultra, mientras gritaba aterrorizado hacia la puerta firmemente cerrada, mientras Gordon era arrollado por el enjambre de hormigas, gritando por ayuda. Al final, los cazadores de rango A y los guardias del duque Abek tuvieron que intervenir para ayudarlos a los cuatro, y así, el peor debut de la historia llegó a su fin. Había pasado una semana desde el vergonzoso y desastroso debut del grupo, y se veía a Ultra sentado en una silla, entristecido por lo que les había sucedido a los cuatro. Elia estaba relatando la terrible situación, explicando que habían pasado días desde la última vez que vieron a Tina, y que Gordon se había encerrado en su habitación. Ultra deseaba que aceptaran la solicitud de reunión que envió, para tener la oportunidad de dar excusas e intentar demostrar su valía ante el duque. Ultra le preguntó a Elia por la respuesta a la carta que enviaron, la cual el mayordomo había prometido contestar. Elia miró hacia la luna y dijo que llegaría pronto. De repente, la puerta de madera se abrió, y tal como Elia había dicho, el mayordomo había llegado con la respuesta a la carta que Ultra había enviado. Ultra se levantó de su silla, mientras el mayordomo sacaba y le entregaba un pergamino al espadachín de pelo largo. Esperó la respuesta con atención, tomando lentamente el pergamino, mientras Elia permanecía al fondo. Aferró el pergamino e intentó suplicarle al mayordomo una reunión cara a cara con el duque, creyendo que si tan solo pudieran hablar, todo se arreglaría. Pero el mayordomo lo interrumpió, poniéndole otro papel en la cara a Ultra. Era la respuesta que el duque había enviado. El papel era un rechazo. Ultra no podía aceptar esta realidad. Arrojó los papeles al suelo y declaró que simplemente no se sentía bien ese día. El mayordomo levantó una mano con 3 dedos, diciéndole a Ultra que escuchara
ya que parecía haber un malentendido. Explicó que a su excelencia no le gustan las personas que ponen excusas, a pesar de haber mostrado tolerancia con el grupo. Un dedo bajó, iniciando la cuenta regresiva de las oportunidades que tuvo Ultra antes de que todo saliera mal. La primera fue que Ultra no informó del problema con su habilidad antes de la demostración, lo que podría haber ayudado a que los nobles le dieran al grupo una oportunidad en los próximos 2 o 3 meses. Sin embargo, aunque era lo responsable por parte de Ultra, fue demasiado orgulloso para informarlo. Está, en la naturaleza humana, intentarlo siempre antes de rendirse, algo que el mayordomo entendía y sabía que el duque aún habría simpatizado con Ultra por ello, incluso si hubiera fallado en su ataque. Al final, cuando Ultra falló su primera estocada y cayó, fue la prueba de que su poder estaba menguando. Sin embargo, un segundo dedo bajó mientras el mayordomo le decía a Ultra que siguió intentándolo incluso después de su fracaso. Ultra se quedó atónito por un momento, sin saber qué significaba eso, pero el mayordomo le preguntó cuántos ataques había intentado con su incontrolable habilidad de Santo de la Espada. Ultra no pudo responder por la vergüenza. El mayordomo explicó que no era imposible que, por casualidad, uno de los ataques de Ultra hubiera podido alcanzar a un lord o una lady. El resultado de lo que les habría pasado a los miembros del Escuadrón Divino de Plata habría sido claro. Encarcelamiento, tortura, la horca. Ultra se desplomó en el suelo, abrumado. Mientras el mayordomo se disculpaba, le dijo al espadachín que aún era joven y que necesitaba mantener la mente abierta y valorar su vida. Ultra intentó suplicarle al mayordomo, una vez más, una oportunidad para hablar, pero la única respuesta del hombre del traje fue que si ocurría un desastre natural o una revuelta ciudadana, esa sería la única oportunidad de Ultra para intentar llamar la atención de su señor, ya que el duque era quien administraba estas tierras. El mayordomo creía que habría otra oportunidad para que se encontraran, aunque la probabilidad era muy baja. Después de ese desafortunado día, el mayordomo se marchó rápidamente, dejándolos a los dos, a Ultra y a Elia, atrás, y Elia se llevó una mano a la barbilla, pensando en que no la habían rechazado por completo. Ultra empezó a golpear el suelo con los puños, dejando abolladuras en el piso de madera. Mientras gritaba de rabia, agarrándose el pelo y vociferando que todo estaba arruinado, y todo por culpa de Mars. Elia ya no podía usar magia. Tina había perdido sus poderes curativos y había desaparecido, y Gordon, aunque todavía conservaba su habilidad de obsidiana, se había encerrado en su habitación traumatizado por el ataque del enjambre de hormigas. El camino de Ultra para convertirse en noble, junto con su futuro, se había esfumado. Sin embargo, el espadachín de pelo largo solo pensó en eso por un momento. Aplastó un trozo de madera en su mano y gritó de alegría. Creía que todavía quedaba una última oportunidad para demostrar la fuerza del grupo Divina de Plata, y esa era la miembro de reemplazo para cuando Ultra echara a Mars, la genio alquimista, Angelina. Ella aún no había llegado, pero Elia mencionó que había recibido un informe de que Angelina ya estaba en la ciudad ese día, lo que emocionó aún más a Ultra con esta nueva oportunidad. Ultra creía que su futuro no se había acabado y que tarde o temprano encontrarían una solución. Pensando que a eso se refería el mayordomo cuando le insinuó que mantuviera la mente abierta. En otro lugar de la ciudad, una chica estaba sentada en una silla, hablando con una pequeña criatura de roca que tenía en la mano. Era Angelina, la alquimista que Ultra tanto ansiaba conocer. Le dijo a la pequeña criatura que iría al gremio al día siguiente, aunque llegara tarde. Se preguntaba con entusiasmo qué tipo de persona sería este prestamista de habilidades. Al día siguiente, Mars y Shizuku estaban uno frente al otro mientras comenzaba el proceso de devolución. La habilidad Aceleración Temporal estaba a punto de ser devuelta al chico de pelo negro. Una energía brilló alrededor de la chica, antes de volver a fluir hacia Mars. Shizuku bajó la cabeza con un suspiro de decepción, pensando que esto significaba despedirse del poder perfecto de la habilidad Armadura del Lobo con Colmillos. Mars tranquilizó a la pequeña, diciéndole que no era como si hubiera perdido la habilidad por completo. Podría pedírsela prestada de nuevo más adelante si fuera necesario. Pero la pequeña niña lobo se sentía fatal, sabiendo que normalmente solo podía usar la habilidad durante unos 10 segundos.
De repente, Yue felicitó a Shizuku porque todavía podía usar la habilidad aceleración temporal, sin que se la prestaran. La chica estaba confundida, hasta que Mars le explicó que se había convertido en su propia habilidad verdadera. Esto la confundió aún más, pero Mars dijo que le explicaría por qué había aprendido la habilidad aceleración temporal después de que terminaran su próximo trabajo. Cuando salían de la habitación por la puerta, un hombre corpulento y anciano apareció de repente justo afuera. Era el alcalde. Se apoyaba en su bastón y les pidió un favor a Mars y a las otras dos mientras todavía vivieran en el pueblo. Yue y Shizuku estaban confundidas mientras Mars invitaba al alcalde a la habitación para que explicara el trabajo con más claridad. Mars se sentó en la cama, esperando con expectación las siguientes palabras del anciano. El alcalde fue directo al grano y les pidió inmediatamente a Mars y a los demás que aceptaran un trabajo de exterminio de monstruos, ya que era un problema que no podía ser ignorado. Durante los últimos meses, los monstruos cerca de Kinui se habían vuelto cada vez más activos. Mars ya lo sabía, pues tuvieron que luchar contra unos 80 de ellos de camino al pueblo. Había intentado proteger el pueblo, contratando a unos 40 mercenarios, pero todos cayeron enfermos antes de que pudieran hacer su trabajo. Esto hizo que Mars y Shizuku intercambiaran una mirada de asombro, al darse cuenta de que ellos eran los que habían derrotado a los mercenarios aquella noche. El alcalde notó el desconcierto de la niña lobo y levantó una mano para tranquilizarla, diciéndole a Shizuku que, si bien era cierto que Garren y los mercenarios eran los culpables de ese incidente, también era verdad que el pueblo necesitaba hacer algo con los monstruos. Necesitaba a alguien que pudiera reemplazar a esos 40 mercenarios, y no había nadie más que Mars y los demás. Yue le preguntó a Mars cuál era el plan, y él murmuró pensativamente. Sabía que este era un trabajo inesperado que no tenía nada que ver con salvar la aldea oculta de los lobos. Shizuku dijo que la actividad de los monstruos podría deberse a la mazmorra. Y solo eso fue suficiente para que Mars se diera cuenta de que no podían dejar que la situación empeorara, y que se encargarían de ello, al menos hasta que llegara un reemplazo. Mars se puso de pie y les dijo a los demás que se irían de inmediato. Salieron del edificio y se adentraron en el bosque, donde Mars activó sus habilidades de percepción del explorador y ojo de Dios. Detectó a unos 100 monstruos merodeando por la zona, pero esto no era un problema para el chico de pelo oscuro, ya que acabó rápidamente con todos ellos en solo unos segundos con su magia espacial. Mientras seguían caminando, Mars vio esto como una buena oportunidad para continuar su conversación. Explicó que normalmente la gente necesitaría estudiar o practicar mucho para acumular 1000 puntos de habilidad antes de aprender una. Pero él hacía eso por otras personas, antes de prestarles la habilidad. Si una persona usa más esa habilidad, se vuelve más fuerte e incluso puede evolucionar. Mars dijo que, para ser más exactos, él presta puntos de habilidad, o PH, a la gente antes de prestarles la habilidad, por un periodo de 10 días o más. Aunque solo podía prestar una habilidad a una persona a la vez, había ocasiones en las que podía prestar una habilidad que aumentaba el alcance a una persona y que afectaría a todo el grupo. Shizuku estaba impresionada y dijo que podría prestar 1.000.000 de pesos para crear un ejército. Pero Mars le explicó el proceso de los intereses, diciendo que devolver una cantidad tan grande de PH en 10 días sería imposible y que sería peligroso no saber qué podría pasar. Todavía había muchas partes de esta habilidad sin explicar a las que Mars no quería acercarse de forma imprudente, así que no le prestaría nada que ella no pudiera manejar. La chica lobo pensó por un momento e hizo los cálculos, dándose cuenta de que usar la habilidad había aumentado sus PH lo suficiente como para que aún le quedaran más de 1000 después de pagarle a Mars, lo que la emocionó mucho. Intentó preguntar si Mars podría prestarle otra habilidad. Sin embargo, Yue apareció de repente detrás de ella y le explicó que su forma de pensar era como la de alguien que está muy endeudado y empieza a desesperarse. Esto asustó a Shizuku. Dijo que lo entendía. Shizuku se quedó mirando cómo los demás recogían materiales, mientras su cola se movía alegremente al ver la habilidad de almacenamiento que Mars estaba usando. Mars se dio cuenta de su reacción y le preguntó qué habilidad quería, a lo que ella respondió que quería la habilidad de almacenamiento que él tenía.
Sin embargo, Mars tuvo que explicarle que era una combinación de 3 habilidades diferentes funcionando juntas. Si de verdad existiera una habilidad normal que hiciera lo que Mars estaba haciendo, sería increíblemente poderosa y peligrosa. Pensó en cómo sería llevar a la espalda todos los materiales que recogía, y la idea era aterradora. Mars continuó explicando cómo funcionaba su habilidad de almacenamiento.